Continuamos con nuestro encuentro, nuestros diálogos para promover la reconciliación y la paz. Venzamos juntos el mal a fuerza de bien. Ese es nuestro encuentro. Y para cerrar este momento, el primer momento del ver, que les referenciaba ahora, voy a invitar al padre John Schneider Hernández Muñoz. Él es el director de la Pastoral Social de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, y nos ofrece también esa visión desde allí, desde esa mirada, desde esa perspectiva, justamente desde la Pastoral Social. Padre Schneider, ¿qué tal y bienvenido? Buenos días. Buenos días, me uno al saludo de bienvenida que se les concedió al principio. Hemos venido hablando y hemos escuchado varias veces ese término de pastoral social y necesitamos identificarlo, aterrizarlo para saber cuál es el vínculo de la pastoral social en esta actividad que estamos realizando. Entonces, la Iglesia tiene en un orden general algo que se llama la doctrina social. Y la doctrina social es una reflexión que nace de la lectura del Evangelio a la luz de las realidades humanas. Y por eso la doctrina social saca unas iluminaciones, unas disertaciones y unas exhortaciones acerca de la política, la economía y todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Esa doctrina social de la Iglesia se manifiesta en cartas encíclicas, en exhortaciones apostólicas, en algunos radiomensajes y en cartas pastorales como la que vamos a trabajar en este día. Eso a nivel general y universal de la Iglesia Católica. Eso lo vamos a aterrizar en una actitud de servicio que es la pastoral social. Y la pastoral social, permítanme decirlo, es el brazo ejecutivo de la doctrina social o la pastoral de calle, donde el Evangelio nosotros lo llevamos y lo confrontamos con todas las realidades humanas. El que está en la cárcel, los que ejercen algún servicio público en el gobierno, los que están enfermos, la defensa de la vida y la promoción de la paz. Por eso escuchamos hablar constantemente de la pastoral social, porque no es otra cosa que la evangelización de las realidades que promueven la dignidad humana. Y eso en cada una de las parroquias, pues nosotros lo vamos a encontrar y a nivel diocesano y a nivel nacional en estas 4 áreas: la promoción humana, la acción caritativa y solidaria, vida, justicia y paz, y un componente sumamente importante que es el ecológico-ambiental. En la promoción humana nosotros encontramos formación, encontramos todo lo que tiene que ver con poner en evidencia unas realidades sociales como la mujer, como los desplazados, y empezar no simplemente a decir aquí están, sino a decir esta es nuestra propuesta para transformar la realidad. En esa acción caritativa y solidaria están los bancos de alimentos y es la respuesta que como Iglesia y como sociedad nosotros hacemos a unas realidades de extrema pobreza y que dificultan la vida digna. En vida, justicia y paz es todo el vínculo y toda la promoción que nosotros hacemos, como este evento, por ejemplo, desde la Iglesia y desde la doctrina social para reconstruir el tejido social. Y finalmente, atendiendo a las enseñanzas del magisterio, viene esa convivencia ecológico-ambiental, que es tan importante, como lo decía ahorita el padre Julio, que no es simplemente mirar hacia allá, sino ver cómo se está desintegrando todo el tejido y que nosotros tenemos no solamente una propuesta, sino unas acciones, porque tampoco podemos pensar que la doctrina social de la Iglesia es simplemente una reflexión piadosa y nos quedamos allí con ella guardada. Lo que queremos es pasar, perdónenme, del dicho al hecho, y por eso la invitación que les extendemos en esta mañana y en todas estas actividades que vamos a hacer para trabajar y ejecutar esta carta que hoy se les va a presentar. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, el padre John Schneider Hernández Muñoz, nuestro director de la Pastoral Social en la Diócesis de Santa Rosa. Muy bien, y ya vamos promediando ya la mañana y vamos a entrar en el segundo momento especial de la metodología que les hablábamos ahora, y es ya el pensar. Y para ello voy a invitar justamente nuevamente a la palabra a nuestro obispo diocesano, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero,
este momento del pensar, recuerden que lo estábamos relacionando con el corazón. Y con él vamos entonces a hacer este ejercicio de escuchar, vamos a hacer un ejercicio de contextualización como acercamiento al ejercicio que nos estaba indicando el padre John Schneider, abordar un instrumento muy especial que han emitido los 10 obispos de las 10 jurisdicciones de Antioquia y Chocó, y con Monseñor, que tiene todo el panorama, toda vez que participó, por supuesto, activamente de esta carta, pues con él vamos a entronizar este tema y nos alegra mucho, Monseñor, nuevamente su palabra y le escuchamos. Bueno, gracias de nuevo. Me siento muy feliz de haber llegado a este momento, de poder compartir con ustedes las reflexiones que hemos hecho durante mucho tiempo los obispos de las diócesis de Antioquia y Chocó. Somos 2 provincias eclesiásticas. La de Santa Fe de Antioquia, que además de esta arquidiócesis, comprende las diócesis de Santa Rosa de Osos, en primer lugar, Apartadó, Itzminatadó y Quibdó. Y la provincia eclesiástica de Medellín, que además de la sede de Medellín, comprende las diócesis de Girardota, Caldas, Sonsón, Río Negro y Jericó. Ustedes están recibiendo en este momento el texto de la carta. Es la edición que especialmente hemos preparado para estos encuentros y es la base de la reflexión que proponemos. Simplemente los obispos de Antioquia y Chocó hemos querido consignar de una manera ordenada las reflexiones que hemos tenido en diversas reuniones. De alguna manera les pasamos nuestras preocupaciones, lo que pasa por nuestro corazón al estar en medio de las situaciones que vivimos entre nosotros. Yo les pediría que nos ubicáramos en la página 13, ahí donde comienza la carta pastoral en el primer capítulo. Lo que yo les voy a proponer en esta media horita es un acercamiento a estas realidades, transmitiéndoselas de manera muy espontánea, así como las hemos pensado. Yo quisiera arrancar diciendo que intento leer y de hecho constato que todos nosotros vivimos experiencias muy fuertes en medio de nuestras comunidades. Yo sé que a todos nos preocupan las situaciones que vivimos. Uno no puede quedarse impasible cuando se despierta, pone las noticias y empieza a escuchar relatos de violencia, de inseguridad, de muerte, de odio, de corrupción, y todavía más cuando esas noticias tienen que ver con nuestros pueblos, los que conocemos, en los que vivimos. Yo he hecho un ejercicio, y esto es solamente un dato, pero durante las últimas semanas y particularmente las que han rodeado la jornada electoral del día 13, la zona que hace parte de la diócesis, esta meseta, el Bajo Cauca, el nordeste, el norte lejano, siempre aparecen en las noticias.
bien sea por hechos de violencia, por quema de tractocamiones, porque se ha bloqueado alguna vía, por asesinatos, tristemente, ¿sí? En ocasiones tiene que ver con tragedias naturales. Y digo esto porque sé que a todos nos toca cuando escuchamos algo que nos es muy cercano. E igualmente que todos quisiéramos hacer algo para que esas realidades no pasaran o para conjurar nos hace sufrir y no nos deja avanzar. Ahora bien, cuando nosotros nos reunimos, los obispos, siempre tenemos un espacio para compartir lo que vivimos en nuestros territorios. El año pasado hubo algo significativo, y es que entre las diócesis de Antioquia y Chocó programamos unas visitas acompañados de diversas instituciones, ONGs y otras instituciones humanitarias, no solo de la Iglesia Católica, para constatar cómo viven algunas comunidades especialmente alejadas de los grandes centros urbanos o que han tenido problemas especiales. Y cuando compartimos todo eso y ver que realmente en nuestros pueblos están pasando cosas delicadas, graves situaciones, decidimos proponer un camino de reflexión, porque existe el grave peligro de acostumbrarnos a eso que les he mencionado, a escuchar de violencia, a escuchar de cosas que no nos dejan avanzar, a escuchar de falta de reconciliación en la sociedad, a sentir que todo nos pisa los talones, pero que lo único que tenemos que agradecer es que no nos haya tocado directamente a nosotros. Y ese es un peligro real. Por eso el camino de reflexión que proponemos tiene estas 5 grandes áreas. En primer lugar, ahí en la página 13, valoramos los elementos positivos. Este capítulo podría ser mucho más amplio, pero nosotros quisimos comenzar por un reconocimiento de nuestra grandeza, de lo que realmente nosotros tenemos que agradecer, porque vivimos en una tierra, en un contexto que tanto natural como históricamente nos ha regalado muchísimas cosas buenas. Dentro de ese panorama de lo positivo, nosotros destacamos la riqueza de nuestra tierra, que invita a la contemplación y a la acción de gracias. Ríos, mares, bosques, campos cultivados, la abundancia. Es un escenario privilegiado. Cuando yo llegué a la diócesis, que ciertamente conocía ya, al menos en algunos núcleos urbanos, pero que me dediqué a recorrer por todos lados, yo quería como transmitirle al mundo fotos de lo que uno alcanza a ver transitando hacia algunas poblaciones. Las montañas imponentes son paisajes que uno no alcanza a describir justamente por su gran riqueza y porque sobrecoge. Hay que reconocer que nuestro territorio, y particularmente este, tiene una gran riqueza hídrica,
y de minerales. Que eso al mismo tiempo va a abrir la ventana a otras problemáticas, pero ciertamente esa riqueza la tenemos que constatar. Lo mismo que la riqueza en bosques, en fertilidad de los suelos, en posibilidades para todos nuestros hermanos. La mayor riqueza es la pujanza de nuestras gentes. Yo creo que encontrarnos con las gentes de nuestros pueblos es inmediatamente pensar en haber sacado adelante unas comunidades en medio de dificultades muy obvias. Lo que se suele llamar el tesón paisa, para no utilizar una expresión mucho más común que empieza por berra y termina por quera, es algo que nos ha hecho muy identificables y que es un valor: el optimismo, el entusiasmo, la alegría. Estos departamentos nuestros, y digámoslo también particularmente nuestra zona del norte antioqueño, le ha entregado a la nación personajes muy grandes, trabajadores, que han aportado inmensamente a la nación a nivel académico, a nivel político, a nivel cultural, personas que han destacado mucho por su preocupación por el bien común. Hay que destacar que justamente nuestros pueblos se han caracterizado por el carácter recio, la fortaleza para enfrentar las dificultades y también para manifestar solidaridad en los momentos más difíciles. No podemos desconocer el valor tan grande de las familias. Este es un patrimonio invaluable porque, pues, en medio de otras situaciones que tenemos que descubrir, se percibe el amor, el apego por el núcleo familiar, la unidad, y que en no pocas ocasiones es lo que permite avanzar en un proyecto de vida. El modelo campesino que nosotros tenemos no es en todo lado, pero entre nosotros sigue vigente, y es un padre de familia que en un territorio rural pues va sacando adelante su familia y todavía la mantiene muy alrededor de sí, entregando inclusive parcelas para que puedan llevar adelante un proyecto de vida en colaboración con la familia. No puede desconocerse tampoco el papel de las instituciones gubernamentales y civiles, lo mismo que la contribución de otras organizaciones educativas, cooperativas, cajas de compensación, la tarea empresarial que realmente ha sido destacable en nuestro medio, en la sociedad paisa, y especialmente en este norte antioqueño. También tendríamos que decir que en nuestro medio es una riqueza la arraigada fe católica, que ha distinguido a la mayoría de nuestras comunidades. Yo creo que es un dato histórico constatable. Con esto no quiero desconocer el papel de otras confesiones de fe en medio de nosotros, pero particularmente alrededor de las parroquias se han construido los pueblos. Si nosotros vamos a revisar la historia, pues muchas de nuestras comunidades comenzaron fue por un templo alrededor del cual se fueron gestando las
poblaciones, con el papel de prohombres, de promujeres que hicieron grandes estas poblaciones. Si revisamos la historia, reitero, la mayoría de nuestros pueblos tienen un origen en la evangelización católica. Las grandes comunidades de nuestra diócesis, por ejemplo, no están aquí en el norte, pero como Cáceres, Segovia, que son las poblaciones más antiguas de estos territorios, nacieron de esta manera. Muchas otras cosas grandes tendríamos por mencionar. Esto es como para animar a destacar tantas cosas que nos hacen bien, que tendríamos como valores de base, como bienes a los que no podemos renunciar, porque realmente son los que sostienen la vida. Hablar de nuestra identidad sin hacer referencia a esto es imposible. Ahora, graves realidades que nos preocupan. Y creo que aquí el propósito de este capítulo, a partir de la página 17, es de repente presentar unas situaciones que, repito, se han hecho comunes entre nosotros, pero que ahora tenemos que mirar a la cara, no esconderlas, ni volvernos indiferentes frente a ellas. La primera realidad, así como para abrir este contexto, es la inequidad social. Realmente Colombia sigue siendo uno de los países donde más se vive o con un índice más alto de inequidad social. Y es el factor que genera violencia e inestabilidad. Cuando estábamos escribiendo esta carta, nos encontramos con datos recientes de inequidad, ¿sí?, que nos hacen ver que nosotros estamos en una región donde tenemos muchas posibilidades. La población paisa generalmente se enorgullece mucho de tener una calidad de vida como un poco mayor, pero en realidad entre nosotros tenemos los índices más altos de inequidad. De pronto no en esta región, pero por ejemplo Medellín es la ciudad más inequitativa del país, aún con mucha acción que procura sacar adelante a las comunidades más vulnerables. Es un dato sorprendente. Yo nunca lo hubiera pensado, pero ciertamente es así. Este fenómeno de la inequidad social es un fenómeno que hay que atender de una manera nueva. Aquí todavía no estamos hablando de soluciones, porque realmente se puede percibir que algunas políticas sociales, unas dinámicas, hacen que la inequidad, que la brecha se acentúe. Es necesario atender a eso, de que pequeños núcleos de personas concentren las riquezas para procurar que haya una vida digna para todos. El segundo fenómeno que nos preocupa es la violencia de los grupos armados ilegales. Y aquí quiero hacer referencia a todo el fenómeno de violencia que es tan cercano a nosotros. Realmente nosotros sufrimos estando al frente de muchas comunidades este accionar, y
hay que decirlo claramente, en los 2 últimos años que coinciden con los de la pandemia, se ha acentuado el actuar, la violencia y con todos los fenómenos que están ligados a estos grupos armados ilegales entre nosotros. Es imposible, o de alguna manera es muy doloroso, para precisar el término, que los grupos armados puedan bloquear todas las actividades de una zona o desplazar cantidades de gente con motivos que solo ellos saben. Bloquear vías, carreteras, amenazar. Bueno, realmente entre nosotros sabemos que estos grupos tienen incidencia fuerte en las dinámicas sociales. Ya hemos experimentado cuando aparece un panfleto de uno de estos grupos que manda una cosa y empieza toda la zozobra y no se sabe si es verdad, si es mentira, pero realmente paraliza. El enfrentamiento entre los mismos grupos armados por el control del negocio del narcotráfico y microtráfico está causando desplazamientos, desapariciones, homicidios. Este panorama de violencia también ha tocado a muchos líderes sociales. Preocupa mucho en nuestras comunidades y concretamente en nuestra región el reclutamiento de menores para el servicio de los grupos armados. No es menos grave la situación que se vive en las zonas urbanas, donde la violencia se ejerce de otra manera. Los robos, los asesinatos, las amenazas. Últimamente a esto se ha ligado por las noticias, esto apareció después de que escribimos la carta, la violencia en los planteles educativos. Ustedes han escuchado cómo se desafían a cosas fuertes. Y esto tiene que ver también con todo esto que vivimos en nuestros entornos. Los choques entre las bandas, también por control de plazas del tráfico de estupefacientes, todavía continúan. Tenemos que mencionar las problemáticas ligadas a la explotación minera. Esto es un fenómeno que ameritaría toda una reflexión. Nos podríamos quedar en este capítulo por mucho tiempo. En Antioquia y Chocó hay 1.451.000 hectáreas concedidas a cédulas mineras. Y estas cifras no reportan otras formas de explotación minera que siguen en vigencia, como la minería artesanal o tradicional. Estos pueblos del norte de Antioquia tienen un origen minero. Y de alguna manera hay consecuencias que todavía estamos viviendo entre nosotros. El tema de la minería es un tema, reitero, que necesita un análisis muy de fondo. Es cierto que puede traer unas fuentes de empleo importantes. Muchas de nuestras comunidades todavía siguen siendo comunidades que dependen mucho. Gracias, señor alcalde. Voy a tener que ordenar. Usted ya se casó, ya no lo puedo ordenar.
Vamos a ver si diácono permanente, aunque sea. Bueno. Es cierto que la minería es vista en algunos casos como una locomotora social, así se ha presentado también desde instancias gubernamentales. Pero también no podemos desconocer que una minería ejercida, como ha pasado en nuestras regiones, solamente por el beneficio económico que sale del recurso mismo, sin tener en cuenta todas las dinámicas que se generan a través de esto, lo que llamamos la ganancia a cualquier costo, pues es una minería destructiva. El daño ambiental, la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas, el deterioro de los terrenos, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los microclimas, la degradación moral de muchas personas. Yo he escuchado en los meses que llevo en Santa Rosa de Osos historias muchísimas de personas que lo han ganado todo y lo han perdido todo ligadas a la explotación minera. Y, no es un secreto, esto no es una demonización de la actividad minera, de ningún modo, pero sí de aquella que agudiza los conflictos sociales, que no tiene en cuenta el impacto ambiental, que simplemente se preocupa por explotar sin reponer. En otras palabras, que no tiene en cuenta todo esto de la ecología integral que el Papa Francisco nos propone. Además, tenemos que decir que en muchos de nuestros territorios las comunidades han sido desconocidas completamente cuando se trata de la concesión de títulos mineros. El fenómeno del tráfico de drogas entre nosotros es una realidad gravísima, gravísima. A ver, yo no quiero entrar aquí en los debates que muchas veces se hacen sobre la posibilidad de legalización o no legalización o de la manera como se debe perseguir, pero el impacto que tiene el tráfico de estupefacientes entre nosotros es muy grave, es supremamente destructivo. Y tendríamos que decir que en muchas de nuestras comunidades esto sigue siendo una problemática que se acrecienta constantemente. Una de las cosas que pudimos constatar en medio de la realización de esta carta pastoral es cómo en los 2 últimos años justamente el crecimiento de los cultivos ilícitos o de los cultivos de uso ilícito, como se llaman hoy, en nuestros territorios, ha coincidido fundamentalmente con las zonas de explotación minera. Y esto tiene una explicación porque las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales están concentradas ya no solo en esto, sino también en la minería. Tenemos que hablar también de la situación educativa, porque no solamente entre nosotros ha habido fallas evidentes en la cobertura, sino también fallas en los contenidos, en la manera como se transmite el proceso formativo. Y entre nosotros también tenemos que constatar fallas en el ejercicio de la democracia. Todavía entre nosotros sigue predominando la politiquería, así como ustedes la conocen, motivada más por apasionamientos, partidismos
enfrentamientos, divisiones, que por la búsqueda del bien común. Finalmente, en estas realidades que nos preocupan, tenemos que reconocer que ha habido fallas en los procesos de evangelización. También como iglesia y como pastores de la iglesia, nosotros reconocemos que en todo este recorrido, si bien hemos aportado en todos los procesos de evangelización o a partir de los procesos de evangelización a las comunidades, también muchas veces no hemos correspondido, no nos hemos entregado completamente a la tarea que nos toca dentro de estas comunidades, no hemos vivido con pasión el anuncio del Evangelio, ha habido antitestimonios y antitestimonios graves de miembros de la iglesia, sacerdotes, religiosos y laicos también, y que esto puede desanimar, desconcertar en la vivencia auténtica de la vida cristiana y de los valores del Evangelio. Finalmente, en mi exposición, y es lo que quiero proponerles para abrir el diálogo que se viene. Estas preocupantes situaciones tienen que tener unas causas de fondo. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? En el campo se utiliza la expresión: cuando hay una maleza hay que arrancar de raíz, porque si no se sigue reproduciendo. Entonces, ¿cuáles son esas raíces de todo esto que estamos viviendo? Lo que hemos descrito hasta ahora son fenómenos, pero las causas tienen que estar más en el fondo, en medio del sufrimiento de las comunidades, en el fondo de las situaciones que vivimos, en la cultura que nosotros manifestamos. Ahí tenemos que encontrar las causas de fondo. En medio de todas estas problemáticas hay unas situaciones o unos generadores que subyacen en todas. Señalamos estas. El egoísmo es la indiferencia y la falta de responsabilidad que solamente alimentan la desigualdad y exclusión. Esta frase yo la quiero subrayar porque, aunque nuestro pueblo ha sido solidario en la mayoría de las veces, también cuando hay una situación individualista, indiferente y egoísta, se generan muchas problemáticas. Un estilo de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza, de injusticia y de corrupción. La codicia es la manifestación del deseo insaciable de poseer, de acaparar. El apóstol San Pablo dice en una de sus cartas, y es una frase que tendríamos que pensar mucho: la codicia es la raíz de todos los males. Se podría también traducir: la codicia es la generadora de todas las injusticias. Y es un afán, como una obsesión de tener. Y tenemos que decir que ese espíritu decidido que tenemos los paisas de trabajo muchas veces nos ha llevado a conseguir mucho, cueste lo que cueste, o sea, lo que haya que hacer, pero para conseguir mucho y rápido. Yo me acuerdo que por allá, en una ola de violencia terrible que vivimos en el 90, año en que muchos de ustedes ni habían nacido, ¿sí? Hubo un estudio de todo este fenómeno de las pandillas, de los sicarios en Medellín. Y la causa principal
era eso, que estas personas crecían con el lema de ganar bastante y rápido, cueste lo que cueste. ¿Sí? De ahí sale eso de no nacimos pa' semilla. ¿Se acuerdan? Los que tienen algunos añitos. Esa es la realidad. La corrupción moral es la otra grande causa de fondo, que no solamente tiene que ver con el sector público, con el robo a las finanzas públicas, sino también en la descomposición de principios, en la falta de conciencia, en la deshonestidad, en la mentira, en el engaño, en toda forma egoísta de explotación de los recursos naturales. Tendríamos que decir que entre nosotros muchas veces vivimos según una norma que es la legalidad de lo ilegal. Nosotros queremos hacer común lo que es ilegal, y todo esto tiene que ver con la corrupción. El recurso a la violencia es otra grande causa de fondo que se ha ido imponiendo entre nosotros. Es que creemos que todos los problemas se tienen que solucionar por la vía de la violencia y del poder de las armas. Sabemos que violencia genera más violencia. Otra grande causa de fondo es la fragilidad institucional. Fragilidad en la familia ha sido un grande valor, pero cada vez la encontramos más debilitada, desarticulada. La familia se ha olvidado. En segundo lugar está la fragilidad institucional. Se descubre en el Estado cuando sus representantes están ausentes, especialmente de las zonas más alejadas de los centros urbanos, y que se manifiesta en falta de infraestructura, en falta de servicios públicos, deficiente administración de la justicia, incapacidad para proteger a las personas más débiles. Y también tenemos que hablar como fragilidad institucional de la crisis de la política, falta de líderes bien formados, la polarización que nos hace mucho daño y que no nos ayudan a resolver los problemas de los más pobres y vulnerables. Finalmente, como causa de fondo, el olvido de Dios. Realmente todas estas situaciones es porque le hemos perdido la raíz fundante al bien común en la sociedad. El Papa Benedicto XVI, que tiene unas frases geniales, decía: donde Dios está ausente, los principios y valores no se muestran con toda su fuerza, ni se produce un consenso sobre ellos. No quiero decir que los no creyentes no puedan vivir una moralidad elevada y ejemplar. Digo solamente que una sociedad en la que Dios está ausente no encuentra el consenso sobre los valores morales fundantes. En nuestras necesidades se necesita esta referencia a la trascendencia. Cuando Dios está lejos, los afectados somos nosotros mismos. Bueno, después de este capítulo vienen algunas conclusiones y propuestas que yo solamente las quiero mencionar, enunciar, porque es lo que vendrá después con ustedes en el diálogo. Reflexión y discernimiento de la realidad. Bueno, dije que no iba sino a enunciarlas, pero estos espacios son los que tenemos que generar todos y a todos los niveles.
ponernos de frente a estas realidades, encararlas, no dejarlas pasar simplemente. Transformación cultural, creación de un modelo integral de desarrollo, ojalá se puedan leer. Fortalecimiento de los mecanismos de participación, transparencia en las propuestas políticas y el manejo de recursos, formación de líderes, acompañamiento a los jóvenes y a las familias. Y en el capítulo 5 decimos cuál es el compromiso de nuestras diócesis, porque también queremos manifestar que esto no es solamente una preocupación que manifestamos, sino que ya estamos trabajando, en primer lugar, con el anuncio del Evangelio, la promoción de la comunión, participación y misión. Tenemos muchos mecanismos para el análisis de la realidad y la visualización de las problemáticas, articular una pastoral social que responda a todos estos fenómenos que vivimos, brindar particular atención a la ruralidad y al territorio, enfatizar la formación para la acción social y caritativa, proponer elementos de discernimiento a quienes se postulen para los cargos públicos. Varios candidatos al Senado y a la Cámara que se presentaron para dialogar conmigo, ya tenía la carta y ya se las compartí. Les propuse esto: compartir experiencias de acción. Bueno, esta es la carta pastoral a muy grandes trazos. No es largo ni difícil de leer y a todos nos toca. No es esto para derrotismos, simplemente para enfrentarnos por visiones de realidad. Al contrario, es para suscitar el compromiso de todos con un bien que esperamos y que podemos construir juntos. Vencer el mal a fuerza de bien. Muchísimas gracias. Muy bien, acabamos de hacer este recorrido tan importante, tan interesante, llamativo, significativo de este análisis que han hecho nuestros obispos de la Regional Antioquia Chocó. Este es el insumo número 1, la vértebra, digámoslo así, la médula que hoy nos convoca justamente a este trabajo. Con esta parte llegamos al final de esos momentos que vivimos ya, los dos primeros momentos, ¿no? El ver, que fue el primero, el segundo el pensar, y vamos a entrar ahora en el actuar. Pero vamos a hacer el receso porque ya es tiempo. Y el actuar va a ser justo después del receso. Porque quisiéramos, antes de salir a ello, justamente plantearles lo que a continuación está previsto pues realizar en este encuentro. Pero antes permítanme hacer un paréntesis más en orden también a lo legal, a lo que nos pide también la norma, y es a través de esta transmisión pues hacer un detalle que se llama el consentimiento informado. Ustedes ven que estamos transmitiendo por nuestros canales, por nuestras redes. Aquí hemos estado haciendo fotografías, hemos estado en esa función, digamos, también del registro de este evento. Lo que queremos a través de este consentimiento informado es hacerles saber que estos registros fotográficos pues quedan en el haber de la Católica y de la diócesis, y que pueden ser usados
para los fines única y exclusivamente que respondan a la labor misional de nuestras instituciones. Esto lo hacemos pues para responder a un tema también legal. Si alguien tiene alguna dificultad con ello, nos puede hacer llegar su mensaje a través de info@ucn.edu.co. Nos dicen: soy fulano de tal, no autorizo la sesión de mis imágenes donde quiera que aparezca. Así de sencillo. Bien, vamos ahora entonces al refrigerio, pero después de que termine el refrigerio, viene… Sí, excelencia. Qué pena. Después de que termine el refrigerio, unos 15 minuticos, vamos al actuar, el tercer momento. Y la metodología va a ser por mesas de trabajo. En el refrigerio, ustedes van a recibir no solamente el refrigerio, sino un fichito que les va a indicar un número de una mesa. Son 7 mesas, más una virtual que estaremos trabajando con quienes nos están acompañando desde la plataforma Zoom. Hay una persona encargada para trabajar con ustedes allí en esa mesa. Son 7 mesas, cada uno va a recibir su fichito y tiene su número. Atención. Cuando salgamos en ese bloque de la izquierda a la salida, que es el bloque del cibercolegio, allí van a encontrar 6 salones. 2 a la entrada, al frente del Centro de Servicios Psicológicos, y los otros 4 siguiendo hacia el fondo de ese bloque. Y el séptimo, los que les toque la mesa número 7, lo harán aquí a la derecha por este pasillo. El primer salón ya está dispuesto para ello. Cada salón ustedes van a encontrar los facilitadores, que son integrantes de la Academia de la Católica del Norte, y también nos están prestando un servicio importante algunos seminaristas para esta tarea. Ustedes van a encontrar allí, no es sino que usted llegue a su salón correspondiente, el que le toque en el fichito, y allá va a encontrar los facilitadores que le van a plantear el trabajo que vamos a realizar para el momento del actuar, ¿cierto? Ya ustedes van a recibir las instrucciones allá, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto se van a demorar, para que al finalizar regresemos acá al plenario a vivir el cuarto momento, que es evaluar y celebrar, ¿de acuerdo? Y celebraremos con el almuercito que nos dijo el padre Diego, que no nos lo vayan a dejar servido, ¿no? Ese va a ser, digamos, la ruta, ¿cierto? En cada mesa, ya ustedes lo van a ver, van a nombrar un relator a través del trabajo que van a realizar allá, y es el que va a representar a esa mesa aquí en el plenario, que nos estará orientando también nuestro obispo diocesano, Monseñor Elqui. Por el momento sería esa parte. Les invitamos entonces, el refrigerio va a ser en la carpa donde se inscribieron. Allí les vamos a entregar el refrigerio, el fichito y demás, y las demás informaciones se las estaremos a hacer saber en el salón. Sin antes, permítanme este último avisito que quiero aprovechar. Ya lo decíamos al comienzo, este año es el año de los 25 años de la Católica del Norte. Nos estamos preparando de una manera muy especial y queremos vincularles a ustedes también, porque justamente en estos días elaboramos ya un muro virtual, un Padlet, un muro virtual en donde muchos pueden escribir un mensaje, dejarnos un mensaje, ¿cierto?, de felicitación, de acompañamiento, etcétera, a la Católica del Norte. Entonces, quienes quieran voluntariamente dejarnos un mensaje para ir inaugurando ese Padlet, pueden acercarse a la mesa de trabajo que tenemos acá en la parte posterior con mi compañera Viviana. Ahí el que quiera, pues ve, yo quiero dejarle un mensajito, lo digita y dice el nombre de quien nos lo da, y queda para el registro también de estos 25 años. Bueno, con esto entonces, no sé si Monseñor quiera… Antes de ir al refrigerio, muy breve, yo quiero pedirles encarecidamente subrayar la importancia de las mesas de trabajo, porque finalmente es el fruto. Los obispos de Antioquia y Chocó están enterados pues de estas iniciativas de la Iglesia de Santa Rosa de Osos y esperan las conclusiones. Nos fijamos especialmente en las realidades que vivimos entre nosotros.
pero también es un aporte reflexivo para nuestros hermanos de las otras regiones de Antioquia y del Chocó. Entonces yo les pediría como que participemos todos con voluntad inmensa de estos grupos, que finalmente es donde está el gran fruto de este encuentro. Por eso mismo les pediría aprovechar muy bien el tiempo, estamos retrasados unos 20 minutos en el cronograma, pero si aprovechamos bien el tiempo de los grupos, podemos ponernos al día. Entonces, 20 minuticos para el refrigerio, es posible que encuentren por ahí algunas ventas que es para ayudarnos en algunas causas importantes. Bueno, muchas gracias. Bien.